Ya, muy buenos días, jóvenes alumnos. Hoy día vamos a conversar un poco sobre los trastornos. ¿Qué es un trastorno? Y cómo nosotros percibimos o qué características tienen los trastornos. A partir de ahí nosotros encontraremos algunas similitudes, características, diferencias entre una y otra enfermedad. Antiguamente estos males tenían diferentes orígenes y diferentes nombres, pero ha habido alguna comunidad científica que ha tratado de clasificarlos. A partir de ahí ha tratado de empezar a establecer nombres correctos, ¿no? Nombres correctos. Y con el último concepto con que se trabaja hoy por hoy es el trastorno, es el trastorno. Entonces, hoy día vamos a hablar de los trastornos. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es una alteración en las condiciones que nosotros consideramos normales, ¿no es cierto? En una situación, en un objeto, en un proceso, en un organismo. Entonces, cuando hay una alteración de las condiciones que nosotros nos llamamos normales, que la clase anterior habíamos explicado, entonces esta se va a transformar en un trastorno, ¿no? El trastorno deriva de el latín, que significa del latín tras, ¿no? No es trans, ¿no? Trans es cambio, en cambio tras es al otro lado, ¿no? Y tomare, que significa girar o tornear, ¿no? De ahí viene el torno, ¿no? Que nosotros conocemos. Entonces, cuando hacemos un poco el origen etimológico, entonces decimos que es una perturbación o desorden o giro o alteración del funcionamiento normal de una persona. De una situación como, por ejemplo, evitar cualquier tipo de trastornos en el viaje, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te encaminas a algún viaje, digamos, a algún lugar y tienes miedo de subirte a un carro o tienes miedo de volar por avión, cosas así. Estas van a crear una alteración en las condiciones y estas van a generar un trastorno, ¿no? El trastorno en psicología, existe varios tipos de trastornos de personalidad, ¿no? Eh, Son aquellas, en el caso del trastorno de personalidad, son aquellas afecciones mentales, no solamente mentales, sino del comportamiento, comportamentales, o tal vez de los cambios emocionales, ¿no? O tal vez de los cambios de pensamiento que interfieren en el desempeño social, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. Hoy día nos vamos a abocar exclusivamente a todo eso que tiene que ver con las relaciones interpersonales y cómo son estos cambios, ¿no? Los trastornos mentales o también llamados trastornos psicológicos pueden ser genéticos, pueden ser biológicos o pueden ser por algunas anomalías cerebrales, ¿no? Estas se pueden producir de todo tipo. Existen varios tipos de trastornos mentales. Por ejemplo, existen los que vamos a estudiar nosotros o que los que nos pide el temario, que son los trastornos de la personalidad. Estos se pueden clasificar en trastornos, por ejemplo, bipolares. Un trastorno bipolar se caracteriza principalmente por una personalidad alterada entre las fases maníacas y las fases depresivas, ¿no? Si nosotros hacemos un parangón respecto a una línea cartesiana, podríamos decir que las fases maníacas son pues unas fases totalmente alteradas, ¿no? Y las fases depresivas están al otro lado, al lado opuesto de esa situación. Y es por eso un poco difícil tratar los trastornos de bipolaridad, ya que esta persona tiene unos vuelcos fuertes entre una situación maníaco y de ahí una caída fuerte hacia una fase depresiva.
La psicosis se enmarca en ese tipo de trastornos. Luego están los trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Los trastornos de ansiedad se identifican por su personalidad totalmente obsesiva, compulsiva. Es obsesivo, es compulsivo, es paranoico, ¿no? Surgen trastornos más específicos, como por ejemplo la nomofobia, que es el miedo a quedarse sin celular, o eh, eh, el otro que ustedes conocen seguro es el trastorno de ansiedad. Este trastorno de ansiedad se identifica por su personalidad también obsesiva, compulsiva, paranoica, pero con una situación un poco más, como les decía, un poco más eh, de situaciones que no pueden controlar. Una ansiedad es una muestra en la cual esta persona está haciendo algo, no puede parar de hacerlo, ¿no? En el caso de situaciones de lesiones o genéticas, podemos decir, por ejemplo, que existe el trastorno de espectro autista, que se puede presentar en tres niveles, ¿no? El trastorno de espectro autista es más conocido como el TEA y se caracteriza por presentar una dificultad en la comunicación. El niño no se puede comunicar y no puede comunicar sus emociones todavía. Es una falta de empatía. Ahí está el síndrome de Asperger y el autismo en sí, que puede ser leve, medio y profundo, ¿no? Luego están los trastornos de atención, más conocidos como TDA, ¿no? Trastornos de desorden de atención. También llamados, anteriormente a esta, llamados déficit de atención. Es una deficiencia o carencia de la capacidad de mantener la atención y sus funciones de control y participación. Estas personas son, por ejemplo, muy hiperactivas, no están tranquilas un rato, o si las tienes en un momento dado tranquilas, pues, al toque cambian y toman su atención hacia otra cosa, o están tomándole atención a una otra cosa, ¿no? Muchos de ustedes también han conocido pues los trastornos de alimenticios, ¿no? Estos afectan principalmente en una etapa que es la etapa de la adolescencia, en donde la persona, el individuo se quiere ver bien, quiere aparentar bien y obviamente está viendo cambios físicos muy marcados y estos cambios físicos muchas veces no gustan o no es agradable para mostrarse, para mostrarse, a relacionarse con la sociedad. Dentro de estos trastornos alimenticios podemos clasificar dos, ¿no? Uno es la anorexia y la otra es la bulimia. La anorexia es ese tipo de trastorno en la cual tú distorsionas tu imagen corporal, ¿no? Generando un miedo a ganar peso, generando un miedo a ingerir comidas, ¿no? Y obviamente esto te lleva a un riesgo muy fuerte en tu salud. Y la otra les decía que es la bulimia, que es la ingesta descontrolada de alimentos y este consumo irregular hace un desequilibrio de los alimentos acompañado por un sentimiento de culpa, ¿no? No, pucha, no, ¿cómo he podido comer tanto? Estás cada día pensando que vas a comer o que después de comer vas a vomitar. Nosotros nos vamos a concentrar en solamente los trastornos de personalidad. En estas es donde nosotros nos vamos a concentrar. Dentro de los trastornos de personalidad, decíamos, se define como un patrón de rasgos o de características de actitud o de conducta, que un ser distorsiona su relación con la realidad y su entorno interpersonal, ocasionando en estos conflictos. Un concepto más apegado a la psicología lo define como un conjunto de rasgos de la personalidad inflexibles y desadaptados que le impiden a la persona funcionar apropiadamente en la sociedad. Esta situación, esta situación puede tener algunas características. Por ejemplo, como dice acá el concepto, presenta una tendencia antisocial, ¿no? Trata de tener algunas alteraciones de evitación.
Existe, por ejemplo, un concepto que se utiliza en psicología que es el borderline, ¿no? Que están al borde, ¿no? Al borde de un desorden. Tener una personalidad siempre dependiente, ¿no? Dependiente emocional, más que todo emocional. O tal vez ser exageradamente cómico, histriónico, alegre, feliz, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Robbie Williams, ¿no? Que es un actor que ha tenido problemas muy fuertes en ese aspecto, ¿no? Y tantos actores que por fuera muestran una alegría desbordante, pero por dentro pues no sabemos qué está pasando, ¿no? Luego, como te has dado cuenta, en varias de los tipos de trastorno que les he comentado en antes, hay una situación obsesivo-compulsiva, ¿no? Especialmente en aspectos de la ansiedad, ¿no? Obsesivo-compulsivo. Están totalmente ansiolíticos, están ansiosos de hacer cosas, están perturbados, no están cómodos con lo que están haciendo o con lo que ven. Hay otros que son más paranoicos, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo de mejor forma más adelante. Y obviamente los esquizoides. Estas personas tienen un tratamiento eh, para toda la vida, ¿no? No hay un tratamiento que los va a curar de esta enfermedad. Es todo lo contrario, este tratamiento les va a durar toda la vida, toda la vida. Dentro de estos trastornos de la personalidad, como te has dado cuenta, existen cambios biológicos y psicológicos y podemos clasificarlos. Acá he hecho un pequeño cuadro para que podamos entender, ¿no? Los trastornos de personalidad. Este paranoide, les decía, el paranoide, el esquizoide, el histriónico, el disocial, el ansioso, el dependiente y el anascástico, ¿no? El paranoide tiene una desconfianza excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad, ¿no? Y tiene muchas restricciones, muchas limitaciones afectivas, ¿no? Esta persona está para una conducta paranoide, no es un trastorno paranoide. Pero para que más o menos entiendas cómo es esto, es esta persona que, por ejemplo, con esto de la pandemia no se deja tocar con nadie, cada vez está echándose, a cada rato está echándose alcohol a la mano, está tratando de tener todo limpio, no te deja interrelacionar, ¿no? Esa es una conducta paranoide porque está desconfiando de todo, pero en trastorno paranoide la situación obviamente es más descontrolada, ¿no? Esta tiene, vuelvo a repetir, son tratamientos que duran toda la vida, ¿no? No hay una cura hasta el día de hoy a estas enfermedades. En el caso del trastorno esquizoide, es la dificultad para establecer relaciones sociales, ausencia de sentimiento cálido, tierno. Son indiferentes a la aprobación o a la relación o a la crítica, ¿no? Estas personas son muy antisociales, no les gusta conversar con nadie, no se interrelaciona con ningún tipo de persona, ¿no? Eh, algunos de ustedes seguro que tienen esta conducta y dirán, pero profe, yo tengo el trastorno, no, las conductas esquizoides no implican que tengas el trastorno esquizoide, pero sí puedes entender cómo es más o menos esto, ¿no? Hay etapas en tu vida en las cuales tú eres totalmente antisocial, ¿no? Te cierras por algunas frustraciones, te cierras porque buscas mayor concentración o mayor responsabilidad contigo mismo y te pones a estudiar. Pero eso solamente son conductas pasajeras, ¿no? En el caso de los trastornos, no, pues como les vuelvo a repetir, estos son trastornos que son para toda la vida. El trastorno histriónico tiene esa conducta teatral, exagerada en expresión. Tú los ves ahí totalmente felices o totalmente tristes. Estas expresiones de emociones son muy marcadas, especialmente cuando están con otras personas, cuando están en relaciones interpersonales, ¿no? Son egocentristas porque quieren llamar la atención, ellos son el centro del mundo y tratan de manipular a las personas, eh, tratan de manipular a las personas
y son muy hipócritas, ¿no? Entonces, cuando ellos siempre están tratando de llamar la atención, de que ellos sean el centro de la atención. En el caso opuesto está el trastorno disocial, ¿no? Y este tiene algunas características como mentir, la mitomanía, la indiferencia moral, ¿no? No les importa que tenga la aceptación o la aprobación de nadie, un desdén hacia las obligaciones sociales, ¿no? Y son muy desleales. En los ansiosos está la hipersensibilidad al rechazo social, la humillación, la vergüenza, ¿no? El retraimiento social a pesar de que existe mucho deseo, mucho afecto. Esto se da, por ejemplo, en algunos adolescentes que eh, tienen vergüenza de su cuerpo y tienen miedo de que todos les estén viendo, ¿no? Estén criticando su cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay un retraimiento social a pesar de, del cariño que tiene con sus padres, con sus hermanos o con todos ellos, ¿no? Evitan iniciar relaciones ante la posibilidad de ser objeto de rechazo o de decepción, ¿no? Y esto es producto de su baja autoestima. Los dependientes, dice, no exige a los demás para evitar causas o rechazos y para que los demás asuman las responsabilidades o las decisiones propias. Se subordinan, tienen subordinación e incapacidad para valerse solos. Falta de confianza a sí mismos, ¿no? Quiero ir a una discoteca, pues no voy solo. Eh, los vas a ver siempre encontrando, generando de que otras personas digan a dónde van a ir, qué comer, qué hacer, ¿no? Siempre están dependiendo de otra persona. Y el anancástico es la preocupación excesiva por reglas, por órdenes, por detalles minuciosos. Son perfeccionistas en todo sentido. Son perfeccionistas en todo sentido, ¿no? Estos muchas veces son obsesivos en el orden, en la limpieza, en que se hagan las cosas en su momento, en que se hagan las cosas de una forma, ¿no? Y por más que en un momento dado puedan ser muy cálidos, muy agradables, en un momento dado ellos van a saltar, ¿no? Van a saltar. Eso se llaman los trastornos de personalidad. El temario nos pide hacer una diferencia entre psicosis y neurosis. Primero, la psicosis es un trastorno mental, ¿sí? Es el nombre genérico para muchas enfermedades, ¿sí? Estas representan alteraciones de la personalidad que pueden estar mostradas en la pérdida o en la ausencia de un contacto con la realidad. Es exclusivamente alteraciones del juicio y obviamente estas van a mostrar alteraciones en su comportamiento. Existen muchas alucinaciones, existen delirios, ¿sí? Y obviamente estas alteraciones que son las alucinaciones y los delirios tienen que ver con las alteraciones del pensamiento. Esto es muy importante. La persona no está consciente de lo que pasa y eso es una característica muy importante para que la diferencies de la neurosis. Estas experiencias que esta persona está viviendo son vividas como si fueran reales, ¿no? Ya que ha salido de su juicio, ha salido de su pensamiento, ellos piensan que estas personas que le están hablando, comúnmente estas tienen que ver eh, con situaciones de, con alteraciones más que todo auditivas. Ellos están pensando que estas personas que están ahí están vivas, están ahí, piensan que son reales y están convencidos que son reales. Entonces, para que más o menos entendamos qué es la psicosis, nosotros podemos decir que la psicosis es un término genérico que cataloga a muchos grupos de psicóticos con el que se designa algunos trastornos mentales, que se caracteriza ¿por qué? Porque no tienen contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque hay presencia de delirios y alucinaciones. Recuerden, las alucinaciones, ellos están seguros que existe, que es real. Las alucinaciones y
eh, secundariamente con alteraciones del comportamiento y el pensamiento, pero la persona no está consciente de que algo le sucede. Ella no sabe que le está pasando algo porque ella está súper convencida que estas personas están ahí, ¿no? Una conducta psicótica, ustedes la pueden ver en alguna buena película, que la película se llama Mentes Brillantes, ¿no? En donde un premio Nobel de matemática es abarcado por tres personajes que para ellos existen, ¿no? Y toda la vida van a aceptar de que existen, ¿no? Entonces, esa situación es un poco difícil de controlar. En cambio, la neurosis es una afección del sistema nervioso, eso quiere decir que se puede curar. Son conflictos de la persona, de mí, entre el impulso y las defensas inconscientes del individuo, ¿sí? Entonces tiene que ver con las afecciones emocionales. No hay contacto de la realidad, no hay pérdida del contacto con la realidad. Todo lo contrario, ellos están conscientes que están enfermos, que están mal, ¿sí? No hay alteración del juicio, hay plena lucidez, están conscientes de lo que están haciendo. Eso quiere decir que la persona está consciente de lo que sucede. En el otro caso, la persona no está consciente de lo que sucede porque para él es real, cosa que no es así. Los síntomas principales están entre la depresión y la ansiedad, y algunas veces se juntan ambas, depresión y ansiedad, ¿sí? Hay pobre aprendizaje de la experiencia, no aprenden y más bien estas situaciones son las que son totalmente descontroladas. ¿Y por qué se da esta situación? Por un manejo inadecuado de las emociones. Entonces la neurosis es algo que tú racionalizas, que tú entiendes, ¿no? Tú dices, estoy triste, estoy deprimido, tengo ansiedad, quiero comer mucho, o quiero ver tele, o quiero hacer cosas, ¿no? Entonces estás consciente de lo que está pasando. En un momento dado te das cuenta que ya no puedes controlar esa situación y entonces ahí es donde empieza a haber alteraciones del sistema nervioso. Entonces, acerquémonos un poco a la definición de neurosis. Son trastornos psicológicos sin alteración orgánica, es el resultado de un conflicto entre las fuerzas impulsivas y las defensivas inconscientes en el individuo. No hay pérdida del contacto de la realidad, hay una plena lucidez y la persona está consciente de que algo le pasa, ¿no? Y solamente que no lo puede manejar, no lo puede controlar, por eso dice que existe un manejo inadecuado de las emociones y los síntomas principales tienen que ver bastante con la depresión y la ansiedad. Muchas personas van al psicólogo pensando que están deprimidas, pero muchas veces solamente la depresión es un síntoma de algo que está un poquito más adentro. O muchas veces las personas con ansiedad, al conscientes de que tienen ansiedad, piensan que esa es su enfermedad, pero eh, el psicólogo explora un poco más adentro y se da cuenta que simplemente es una sintomatología, algo le está pasando. Eso quiere decir que, como por ejemplo, cuando tu organismo tiene una infección, automáticamente bota una fiebre, esa es una forma de defender, esa es una forma de gritar, de que el cuerpo te esté gritando que algo está mal, que hay una infección. Entonces, en el caso de psicológicas, de conductas psicológicas, la neurosis va a mostrarte depresión y ansiedad. Entonces, esas son las respuestas a que algo está pasando, que algo está pasando. Veamos entonces las diferencias que existen entre psicosis y neurosis. Ambos son términos genéricos. Uno es la pérdida de la realidad, en el caso de la psicosis. En cambio, en la neurosis, el contacto con la realidad no se ha perdido. En el caso de la psicosis, pierdes el juicio. En el caso de la neurosis, no la pierdes. En el caso de la psicosis, hay alucinaciones y delirios.
En el caso de la neurosis no existen estos, ¿sí? En el caso de la psicosis hay alteraciones del pensamiento y de la conducta. En cambio, acá es un conflicto entre lo que son los impulsos y las defensas. Acá no hay conciencia del malestar. Ellos piensan que están del todo bien. En cambio, acá sí te das cuenta que estás mal, ¿no? Un ejemplo de la psicosis es la esquizofrenia, la paranoia, la celotipia, que son algunos tipos de psicosis, ¿no? La esquizofrenia y la paranoia, junto con la celotipia. Profe, o sea, yo que soy celoso, tengo rasgos psicóticos. Claro que sí, rasgos psicóticos, conductas psicóticas, sí, ¿no? Cuando a esta persona le llamas a cada rato o cuando le llamas, le indicas qué estás haciendo, por qué estás haciendo, por qué no estás en tu casa, por qué no estás durmiendo, cosas así, ¿no? Pero para ti crees que todo está bien, ¿no? Pero cosa que no es así. En cambio, en la neurosis hay más una tendencia a una situación interna propia de uno mismo. Esos son los síntomas, son sintomatologías depresivas y ansiológicas. Entonces, esa es la diferencia entre la psicosis y la neurosis. Muchas gracias por su atención.